Matt Steel o Matt y Steel, dependiendo de con cuál versión te hayas encariñado, es un personaje que actualmente anda desaparecido y por ende olvidado por la gran mayoría de personas que alguna vez llegaron a disfrutar de sus productos, a pesar de que en sus mejores años formó parte de la infancia de muchos, entre los que me incluyo. Y hoy vamos a rememorar a este personaje, al tratar de averiguar cuál saga de películas fue mejor, si la del original o la del reinicio. Hola aficionados de la ficción, yo soy Soberano de la Ficción, sean bienvenidos a mi canal. Antes de empezar a hablar con respecto a las películas y de qué tan buenas son, es necesario que les explique cómo va a funcionar este video. Primero destacaré algunos detalles importantes sobre cada versión del personaje. Luego le haré un breve resumen a cada película en orden cronológico. Seguido de eso haré una especie de top de cada versión. Continuaremos con cuál saga de películas es mejor y por qué. Para saberlo, analizaremos cosas como cuál versión del protagonista es mejor, cuál versión de los villanos es mejor, etc. Y culminaremos el video con un toque que les mostrará cómo quedaría cada película si juntáramos ambas versiones. Ahora sí, empecemos. Matt Steel es una marca de juguetes que le pertenece a Mattel, la competencia de Hasbro. Al Matt Steel ser principalmente un juguete, las películas, series y demás cosas eran realmente publicidad de más de una hora para que compren los juguetes. Esto se aplica tanto con el original como con el reinicio. Antes de las múltiples películas del clásico, hubo una serie animada que se estrenó en el 2000 y culminaría en el 2002. Parece que la serie quedó inconclusa, digo que parece porque no me la vi, pues al parecer se reservaron el final para la primera película del personaje, titulada Peligro de Extinción. Por simple lógica, todas las películas que le siguieron sirvieron como continuación de la historia que presentó Peligro de Extinción. La historia llegaría a su fin con Alianza Monstruosa. Esta versión de Matt Steel contó con un total de 9 películas, todas canónicas y estrenadas en DVD. Una información muy importante antes de ver las películas es que el protagonista es un agente no tan secreto de doble identidad llamado Joe McGrath, que al transformarse se convierte en Matt Steel, el cual trabaja para Entech, lo que seguro significa nanotecnología. Joe es practicante de los deportes extremos. Su historia usualmente se trata de él venciendo amenazas globales. El 23 de enero de 2012, en la NATE de 2012, celebrada en Miami, un evento donde se presentan proyectos de televisión, Mattel y flamante Media Enterprise anunciaron un acuerdo con Cartoon Network Latinoamérica para lanzar un nuevo Matt Steel, en una nueva serie de acción y aventuras hecha en CGI. Matt Steel es una propiedad para niños icónica y estamos emocionados en asociarnos con Mattel en esta nueva serie de vanguardia, comentó Sandra Schwartz, presidente de Retenimiento Familiar e Infantil de Flamante Media Enterprise de aquel entonces. Con los avances en CGI y otras tecnologías audiovisuales disponibles hoy en día, este show tendrá una animación llamativa, impresionantes efectos especiales y buena música. Estoy seguro de que Matt Steel celebrará las más heroicas alturas como nunca antes. Matt Steel es una fuerte adición a nuestro creciente portafolio de marcas de entretenimiento familiar y enfatiza aún más nuestra misión de Flamante Media Enterprise en ofrecer contenido de calidad. Como la marca número 1 para niños de Latinoamérica, estamos encantados en anunciar la continua colaboración con Cartoon Network para Matt Steel, dijo Mike Riley, el vicepresidente de desarrollo de franquicias y distribución de contenido de Mattel. Con una combinación de buen humor, tecnología y explosiva acción heroica, estamos seguros de que seguiremos llamando la atención de los fans actuales en Latinoamérica. Ya traeremos una audiencia más amplia cuando lancemos esta franquicia mundialmente en 2013. Y fue de esta manera que en el año ya mencionado se estrenaría la serie del nuevo Matt Steel, uno mucho más joven e inexperto que el anterior. La serie llegaría a su fin en el 2 de agosto de 2015, y a diferencia de su antecesor, las películas no se empezaron a hacer tras la culminación de la serie. Las primeras 3 películas, es decir, La ira de Máquina, El amanecer de Morphos y Morphos al límite, se estrenaron en el último año de emisión de la serie. De hecho, la tercera película se estrenó en el mismo día en que la serie dio a conocer su último capítulo. Hicieron 4 películas más, siendo un total de 7 películas, teniendo 2 menos que el clásico. La historia llegaría a su fin con Guerreros Turbo. El contexto detrás de esta versión de Matt Steel es que Maxwell McGrath es un adolescente que asiste a la secundaria. Él es descendiente de una especie alienígena con grandes reservas biológicas de energía turbo, la cual no sabe controlar por su cuenta. Pero para eso está Steel, un Ultralink de tecnología alienígena que al fusionarse con Maxwell se transforman en Matt Steel, un estado en el que usando la energía turbo puede acceder a diferentes modos turbo.
Entre los dos deberán de proteger la ciudad en la que habitan, llamada Copper Canyon, de amenazas globales con algo de ayuda de Entech. Todas sus películas siguen la misma cronología y por ende son canon. Ahora déjeme contarle mi experiencia personal con este personaje. Siendo sincero, ambos Man of Steel formaron parte de mi juventud, el clásico de mi infancia y el reinicio de mi preadolescencia y adolescencia. Ambas versiones me llegaron a gustar en su momento, pero con el pasar de los años me fui olvidando de este personaje y de sus maravillosas historias. No fue sino hasta unos meses atrás que lo recordé gracias a un video que hablaba de él y me enteré de que Josh McGrath y Maxwell McGrath son dos personajes distintos. En serio, yo no sabía eso. En fin, que me sentí muy mal por haber olvidado tan gran personaje y me hice una tremenda maratón de las películas de ambos. Para ser justo, me las vi en el siguiente orden: una de Josh, otra de Maxwell, una de Josh, otra de Maxwell, etc. Ok, no alarguemos más de lo necesario este video y vayamos de una vez a la siguiente etapa del mismo. Resumen y cronología del Man of Steel clásico. Peligro de extinción se estrenó a los 2 años de la culminación de la serie de la que proviene, es decir, el 2004. Esta fue la primera y la última película en donde aparece como tal Josh McGrath. De allí en adelante hicieron de cuenta que nunca existió, solo estuvo Man of Steel. La película va de que Josh asiste a su competencia de deportes extremos cotidiana y en eso conoce a Julie Rodríguez, la directora de la Reserva de Especies Amazónicas, la cual está claramente interesada en ser la futura señora McGrath. Mientras tanto, con los villanos Biocon, una versión masculina de Medusa que no petrifica, se une entre comillas a Psycho, la copia sonriente de Terminator, en su plan de usar los rayos solares para convertir a las personas en superhumanos para después conquistarlos con la ayuda de una máquina fabricada por ambos. Y giro argumental inesperado, Psycho se deshizo de Biocon una vez que cumplió con su parte. Y después de una pelea con Psycho, Max lo elimina a él junto a su máquina, salvando así al mundo de tener superpoderes. Antes de que termine la película se nos muestra una escena post-créditos donde se nos deja claro que Biocon estaba trabajando en el villano de la siguiente película. El dominio de los elementos fue presentado en el año 2005. La historia va de que Jefferson, el padre adoptivo de Josh y el Nick Fury de Entech, en una expedición en el laboratorio de Biocon despierta y libera a Elementor, un clon mejorado de Biocon. Elementor busca hacerse más poderoso a través de los 5 isótopos de Elementium. 4 de ellos son los típicos agua, tierra, aire y fuego. Pero el quinto es el verde, el cual se supone que sirve para estabilizar el resto, pero terminó haciendo lo contrario, hacerlos todavía más inestables. Tal parece que el quinto isótopo fue introducido en Josh para salvar la vida de un grave accidente que había sufrido años atrás. Elementor no sabe de la inestabilidad del quinto isótopo, cosa que Josh usaría a su favor para derrotarlo. En el 2006 vería la luz cuenta regresiva. Elementor sobrevivió a la película anterior, quién sabe cómo, ahora logró multiplicarse y fusionarse con el planeta, y se dedicó a convertir el mundo en un lugar inhóspito para cualquier especie. Al ver que los poderes de Josh no eran suficientes para afrontar esta amenaza, Berto, el genio del equipo Steel, le cambió su energía transfásica por el Adrenalin, energía adrenalínica, lo que en teoría le haría más poderoso. Berto desarrolla una máquina capaz de absorber el Elementium de su alrededor, y Josh solo tiene que hacer una chilena para activarlo. Es de esta manera que Elementor es derrotado por segunda vez y encerrado finalmente en Entech. Contra el oscuro enemigo del 2007 es la que sigue. Troy Winter, un antiguo rival de los deportes extremos de Josh que nunca pudo vencer y tampoco se le hizo ningún tipo de mención hasta ahora, le está robando a Entech 3 magnetos protónicos y lanzándolos al espacio para así extraer algunos fragmentos del cometa Morphosos, porque la compañía para la que trabaja se lo pide. En más de una ocasión deberá enfrentarse a Josh y humillarlo en el proceso, pese a que Josh tiene poderes y él no. Y no, señores, Max no se contuvo, o si no, no existiría esta escena. Bien, Kat, inicia la simulación de nuevo. Entendido. ¿Otra sesión de entrenamiento? Estimamos que el agente misterioso puede tocar los 6 paneles en 30 segundos. ¿Listo, Max? Si él puede hacerlo, yo también.
Valor igual a poder. ¡Ah! El nivel de la adrenalina es de 50% y aumenta. Adrenalina al 100%. Se acabó el tiempo. Simulación fallida. Troy se transforma en Destroyer tras fundirse en la lava con un trozo de Morphosos. Y ya que dicho trozo le hizo más poderoso, supuestamente tratará de conseguir más. Y como Josh es muy caballeroso, le bajó todo el cometa para él solo. Biocrisis de 2008. El Dr. Cáncer en tratamiento se las arregla para llevar a Josh a su isla contaminada desde el espacio. El buen doctor planea y logra quitarle el Violin a Josh, con el que pretende hacer sus experimentos para ser el ser más poderoso del planeta, y crea accidentalmente un clon Destroyer. Aparte de Destroyer, el doctor tiene elemento domesticado, una máquina programada para eliminar a Josh llamada Cytro, pero que al final se terminó encariñando con el protagonista y se sacrificó no solo para salvarlo a él, sino también para descontaminar la isla usando los cristales Destroyer. El doctor es atrapado y Berto reconstruye a Cytro para que Josh tenga alguien con quien jugar. Contra la amenaza mutante en el 2009. A partir de aquí, personajes como Jefferson y Kat, un personaje parte del equipo Steel, dejan de aparecer. Explican que eso se debe a que reaccionaron a Josh a otra división de Entec, en donde conocerá a su nuevo jefe, el señor Ferro, con quien se lleva pésimo. En fin, que envían a Josh y a Cytro a evitar que Todson escape sin decirle que tenía que hacer eso, por lo que se termina escapando, y se va a contaminar en medio ambiente al absorber la contaminación del mundo. ¿Cómo funciona eso? No sé. Nuevamente, los poderes de Josh no son suficientes para vencer al villano descontaminador, así que le dan el 10 veces más fuerte. Sin embargo, no le ganó por eso, sino por quitarle la máscara, cosa que pudo haber hecho desde un bendito principio, pero bueno. En el 2010 llegó contra la Legión Tóxica. Josh y Cytro estaban humillando al elemento lunar como todos los días cuando se encontraron con Troy Winter humanizado con amnesia y buena gente. Pero no duró mucho esa forma, pues Todson se las arregló para manipularlo a él y a Elementor. Entre los tres crearía una tormenta tóxica. Josh hace bueno otra vez Destroyer y entre los dos salvan la noche. Seguimos con la venganza de Máquina de 2011. Un supuesto periodista difama a Josh y en general a toda Entec, pero resulta que el periodista es en realidad un cyborg que controla absolutamente todas las máquinas y quiere difamarlos para él quedar como el héroe de la historia. Obviamente Josh limpia su nombre y vence a Máquina. Y así llegamos a la película final, la Alianza Monstruosa de 2012. Nuevamente Todson manipula a otros dos villanos, en este caso son Elementor y Máquina, para hacer sus fechorías. Miren, me gustaría decir que el protagonista de esta película es Josh, pero eso no es así. La protagonista es ella, la hija de Ferro, la cual cura sus poderes a Todson. Y eso es todo. Así termina esta película, ¿ok? Y no, señores, no hubo una película cancelada llamada El Amanecer del Fin o The Dawn of the End. Esa estupidez es una creepypasta genérica, y quien me diga lo contrario no se ha visto las típicas historias de capítulo o película cancelada por ser muy sangrienta y matar a muchos personajes importantes. Además, no tiene sentido que el título esté en inglés si el público del personaje era en Latinoamérica. Literalmente todas las películas de Max estaban en español, por lo mismo. Ahora sí, pasemos al resumen y cronología del Man of Steel del reinicio. Empezamos con la ira de Máquina del 30 de marzo de 2015. La historia nos cuenta que Máquina es una super máquina devoradora de mundos, a pesar de que en toda la película no se va a devorar ni una hamburguesa. Como sea, que hace una década y media Máquina llegó para devorar la Tierra como todo supervillano que se respete, porque si no lo hace, no sé, ¿se vuelve la burla de más villanos o algo así? Pero en eso aparece el padre de Maxwell, Jim, junto a su amigo Steel, quienes detienen la devoración y por alguna razón Jim es capturado y Steel no. ¿Cómo es que Jim fue capturado y Steel no? Cuando ellos se fusionan se llaman Jim Steel. Son preguntas que jamás se responderán. Max y Steel lo rescatan y vence por segunda vez a Máquina. Padre e hijo celebran la victoria y todo eso en la mera introducción de la película.
Tal parece que Máquina estaba buscando un nuevo cuerpo que poseer. En eso llega Maxwell para ofrecerle su cuerpo. Imagino que lo hizo pensando en, qué pobrecito, no tiene ni cuerpo propio, le voy a dar el mío, total tengo otro en casa. Pero al final todo eso da igual porque Máquina de cualquier manera no puede tomar el control de ese cuerpo, ni de ninguno realmente. Además todo se resuelve gracias al poder de la amistad. Máquina destruye el sol y termina la película. El amanecer de Morphos del 27 de junio de 2015. Morphos es creado por Dredd, un villano que parece salido de Hot Wheels, pero que no importa mucho. Quien sí importa es Morphos, un proyecto descartado de Entech que se suponía iba a detener a Máquina en dado el caso de que ella no pudieran hacerlo, pero fue descartado por ser muy peligroso. Yo la verdad no creo que lo venciera, digo, Máquina solo tenía que poseer su cuerpo. A diferencia de Maxwell, Morphos se dejaría controlar, ya que a él desear un propósito, Máquina le puede dar uno. Cederle su cuerpo a la máquina. En fin, que Morphos tiene el poder de copiar los poderes de quien toque, pero como solo puede copiar una forma a la vez, Maxwell fusionó dos formas turbo para ser incopiable. Claro, porque eso es lo que pasa cuando conviertes dos cosas en una. Siguen siendo dos cosas separadas, no una, no te confundas. Morphos Unlimited del 2 de agosto de 2015. Morphos es el alcalde de Cooper Canyon, para así copiar los poderes a todos los villanos de Maxwell. Este último se alía con ellos y se saca un nuevo modo turbo. Sin embargo, no le gana por nada de eso, sino porque le disparó en el pecho, cosa que pudo haber hecho un policía cualquiera. Pero bueno. Equipo Turbo del 18 de marzo de 2016. A partir de esta película las imágenes empezaron a decaer enormemente, pero ninguna decayó tanto como esta. Maxwell estaba jugando fútbol cuando recibió la chilena de Josh. Un nuevo villano secuestra a Entech y contrata, digamos, a los demás villanos para que busquen el Conentech. El equipo Turbo está conformado por un futbolista que se autodenomina La Fiera, la hermanita menor de Berto, a la que no le gusta que la llamen Pequeña Trueno, y Citro. Y ellos tienen poderes porque... sí. A ver, si hay una explicación, pero como ellos se olvidarán de eso más adelante, no me voy a molestar en mencionarlo. Supuestamente el Conentech sirve para convertirte en quien quieras ser, y tal parece que Maxwell quería ser un espadachín. Vencen a los villanos, rescatan a Entech, y antes de que el tipo escape, Maxwell corta el Conentech, causando una explosión. Fusion Tech del 31 de agosto de 2016. El villano anterior se convirtió en un zombie, capaz de absorber el cerebro humano con la mano para ser igual de estúpido gracias al Conentech que tiene en la cabeza. ¿Por qué lo tiene en la cabeza si lo tenía en la mano? Pues no sé, y ustedes tampoco, ¿ok? La película termina cuando le extirpan ese tumor cerebral. El problema es que tardan más de 45 minutos de película en hacerlo, sin ninguna razón aparente. Turbo cargado del 18 de marzo de 2017. El equipo Turbo es capturado y extraen energía turbo de Maxwell para convertirla en energía terrorífica, lo que a su vez convierte a este tipo en Terrorats, el villano principal. Por el otro lado, Maxwell adquiere una turboenergía verde, lo que según le hace más poderoso, al punto en que no necesita los modos turbo, por ende, ya no se va a fusionar con Steel. Y bueno, pues nada, vencen a Terrorats y termina la película. Guerreros Turbo del 29 de julio de 2017. Terrorats se alía con los Elementors y les da energía terrorífica, y bueno, ambos son derrotados. Y eso sería todo con respecto a sus cronologías. Pasemos ahora al top de peor a mejor película del Man of Steel clásico. Cabe aclarar que lo que diré de aquí en adelante está totalmente basado en mi opinión turbo cargada. Ténganlo en mente. Puesto número 9. Peligro de extinción. Pese a estar de último lugar, no es una mala película. Solo es muy aburrida. Tiene dos villanos no muy interesantes. La identidad civil de Josh se siente como relleno innecesario y lo es, ya que no aporta nada a la trama. Y visualmente la que peor envejeció. Pero eso sí, a su vez es la película con la mejor animación de toda la franquicia. Pero eso por sí solo no sostiene esta película. Puesto número 8. Contra el oscuro enemigo. Antes de que empiecen a quemar mi casa por poner en segundo peor lugar a la mejor película del Man of Steel clásico, les recuerdo que esta es solo mi opinión.
Y ante mis ojos esta película tiene muchos problemas. Troy Winter sin poderes humilla fácilmente a Josh, pero a Destroyer le cuesta una barbaridad seguir el paso. ¿Cómo es eso? Josh le bajó el meteoro completo y de alguna manera esa cosa volvió al espacio fuera de cámara. ¿Cómo rayos pasó eso? ¿Acaso atravesó todo el planeta para llegar hasta el espacio? Y la pelea entre Destroyer y Elementor, si bien es la mejor pelea entre villanos de toda la franquicia, aún así es una pelea regulera y con un resultado erróneo. Elementor le hubiera ganado a Destroyer, pero si solo se tratara de esas cosas, la película estaría más arriba. Está aquí por lo mismo que la anterior, será aburrida en comparación a las demás. Puesto número 7, la Alianza Monstruosa. A partir de aquí las películas ya no son aburridas. Esta película está aquí por el sobreantagonismo de Todson y por ridiculizar a Elementor y a Máquina, además de meter a la señorita Mary Sue, la cual es un personaje despreciable. Sin tener poder le sigue el paso a Max. Sin ser científica hizo una cura para Todson. Sin ser técnica sabía más de computadoras que Berto. Y sin ser especialista en rastreo de fortalezas voladoras averiguó la ubicación de una antes que Cytro. Puesto número 6. Cuenta regresiva. Me encanta que Josh para relajarse practique deportes extremos y que me tiene la mejor fuente de energía de toda esta versión, el Adrenalink. Pero la película se termina muy rápido y Elementor, pese a estar en su mejor momento en lo que a poder se refiere, es vencido muy fácilmente y no le da un buen uso a su poder. Puesto número 5. La amenaza mutante. Todson en esta película es genérico y aburrido. Si esta película está aquí no es por él, sino por las charlas sobre los sentimientos entre Josh y Cytro. ¿Por qué el científico estaba hablando tan irracionalmente? Estaba muy asustado. El miedo es una emoción muy poderosa. Despejado. ¿Pero no sentiste miedo por la criatura? Claro que sí, pero me entrenaron para controlar esas sensaciones naturales y hacer mi trabajo. Como esto. Max Steel, si los humanos pueden ignorar sus emociones, entonces ¿por qué no eliminarlas? ¿Quién querría hacer eso? Nos convertiríamos en una partida de tontos bots. Lo siento, sin ofender. ¿Por qué eso debería ser ofensivo? En momentos como este me alegra que no tengas emociones. Qué bueno verte, estaba preocupado. ¿Se siente bien estar preocupado? No funcionó. Entonces, ¿ya no hay emociones? Emociones. Buju, triste. Ira, feliz. Pero, Max Steel, las emociones son muy complejas. Prefiero ser un tonto robot. Sin ofender. No te preocupes por ello. Eso y las discusiones entre Josh y Ferro. Sus turbopoderes y la armadura de titanio los convierten en los únicos agentes en Tech con posibilidades de vencerlos. Ahora tienen toda la información necesaria para llevar a cabo la misión. ¿Y qué hay en el nivel 3? Eso es un secreto. Yo no trabajo así. Necesito datos. Te explicaré cómo trabajar, Max. Yo decido lo que necesitas saber. Escuche, Lo que necesitas saber es el límite de tu misión. Te encargarás únicamente de los niveles 1 y 2. Puesto número 4. El dominio de los elementos. Esta película es una maravilla. Los diálogos de Elementor, sus peleas con Josh y todo el tema del quinto isótopo, ¡wow! Simplemente ¡wow! Es una verdadera lástima que Cuenta Regresiva le quitara la importancia al quinto isótopo, pues esa era la única razón de por qué Josh le ganaba. En todo lo demás, Elemento estaba en otra liga. Abrimos el top 3 con Contra la Legión Tóxica. Esta es la única película en donde Todson es un buen villano. Sus diálogos con Troy Winter son estupendos. Es más, el propio Troy me cae bien. Las peleas también son bastante buenas. Puesto número 2. Bio Crisis. El clon de Destroyer me cae mejor que el propio Destroyer. Las vacaciones de Jefferson me resultan muy divertidas. Y me gustan las participaciones de Kat acá. ¡Destroyer! Oh, a propósito, llamó a tu papá. Y lo más importante de todo, la comedia que maneja esta película y la introducción del personajazo de Cytro. Ahora pasemos a la que yo considero la mejor película de este Max Steel. Puesto número 1. La venganza de Máquina. Amo esta película. Máquina es el mejor villano de todos. Ojo, el mejor, no el más poderoso. Ese sería Elementor. Esta es la película más coherente de todas, al igual que la más realista.
Todo lo que dice y hace Makino está relacionado a la industria del entretenimiento y me encanta. Esto le da una buena personalidad al personaje. Siempre supe que yo era de los que tenían una personalidad agradable, inteligente, arrolladora. Para mí, yo siempre era el héroe. Bueno, ahora tengo que hacer algo al respecto. A diferencia de lo que creen los demás, la pelea final es de las mejores de toda la saga clásica, considerando que hay otras que ni siquiera se sienten como tal o que directamente no las tienen, como la Alianza Monstruosa, Biocrisis, la Amenaza Mutante y Cuenta Regresiva. Y ya para terminar acá, Makino es el mejor tecnópata que he visto en toda la ficción. Sí, incluso mejor que Ultron. La verdad es que no entiendo por qué esta película está tan infravalorada al punto en que la creen la peor de la saga. Pero bueno, supongo que es cuestión de gustos. Todo de peor a mejor película del Man of Steel del reinicio. Les voy avisando que todas sus películas son mediocres o directamente malas, a excepción del primer y segundo puesto. Estas sí son buenas. Puesto número 7, La ira de Makino. Esta película la sufrí de principio a fin, y solo deseaba que terminara lo antes posible para dejar de sufrir. Nada tiene sentido. Este Makino no tiene carisma. Presume de ser muy poderoso, pero hasta Elemento Metal le gana. Jim McGrath parecía ser un personaje importante, pero no lo terminó siendo. Esta película es malísima. Lo único bueno que tiene son sus imágenes, que todavía no decaían. Puesto número 6, Equipo Turbo. Lo único bueno que tiene la película anterior, esta no la tiene. Y vaya que le hace falta. Maxwell se la pasa más tiempo huyendo de los villanos que peleando con ellos. Y no porque sean muy poderosos o porque él haya perdido sus poderes, no. Sino porque esta película es una tremenda basura. Al formar el equipo Turbo son derrotados casi de inmediato, pero al rato Maxwell los vence por sí solo, incluso sin la ayuda de Steel, demostrando que todo este asunto del equipo Turbo es innecesario. Aunque eso sí, esta película es más coherente que la de Makino, lo que no es mucho decir. Tanto la actuación de voz como los miembros del equipo Turbo son mediocres y carentes de carisma. Puesto número 5, Turbo Cargado. Todo el concepto de la energía turbo verde es una estupidez. Terrorax es un villano insípido y genérico. La energía terrorífica no genera miedo y debería. Y se me hizo insoportable los chistes de gases que tiene. Todo eso sin mencionar que visualmente se ve mal. Pero si está en este puesto es porque la considero más pasable que las anteriores. Puesto número 4, Guerreros Turbo. Solo diré que dura unos segundos menos y sus chistes no son tan malos como la anterior. Nada más eso, la hace mejor. Puesto número 3, Fusion Tech. La historia es ridícula, los chistes son malos, el villano es insípido, tiene más de 45 minutos de relleno y es incoherente. Pero como la película puede ser entretenida si la ves sin prestarle mucha atención a lo que estás viendo, la pongo aquí. Puesto número 2, Morphos al límite. Esta película sí es buena, entretenida y con chistes divertidos. Pero si esta película está en el segundo lugar es porque Morphos, pese a la gran cantidad de poderes que adquiere, es vencido de una forma súper estúpida. Algo así como lo que le pasa a Cuenta Regresiva. Puesto número 1, El amanecer de Morphos. Esta la considero la mejor de todas por la curiosa relación que tiene Dre con Morphos. Dre le dio como propósito destruir a Max Steel, por eso lo ataca, pero como tal no tiene nada en contra de él. Es más, Morphos desea tener un propósito más allá de ese, y es esto mismo lo que lo lleva a tener confrontaciones con su así llamado padre. Una historia ciertamente hermosa, pero con un final estúpido. Si han prestado atención a todo lo que he dicho hasta ahora, habrán notado que me gustó mucho más el original que el reinicio. ¿Pero por qué? ¿Por qué es mejor el original? Para averiguarlo, analizaremos hasta el más mínimo detalle de ambas versiones, empezando con lo más básico, las portadas. Si bien las portadas del reinicio son más coloridas, son en esencia la misma. Las poses de Maxwell y Steel se repiten constantemente, además de mostrar a personajes poco relevantes o que directamente no aparecen en toda la película. Un ejemplo de eso es la ira de Makino, donde se exhibe a Cytro en la portada pero no aparece en la película.
al menos no de forma relevante. En cambio, las del original son mucho más variadas, y ninguna exhibe algo que no va a aparecer o tener importancia. Punto para el original. La música. La música de Maxwell, que es esta, se repite a lo largo de su saga, y aunque no es mala, cansa escucharla demasiado. Además, el que se repita tanto demuestra el poco interés que tiene Mattel sobre esta saga de películas. Por el otro lado, la música del original, aunque no lo parezca, es mucho más variada, ya que cada película tiene su banda sonora personalizada, siempre cambiando detalles pequeños, tan pequeños que a simple vista no se notan, pero allí están, solo hay que prestar atención. Todo esto contribuye a dar una identidad a la saga, eso sin mencionar que se escucha estupendo. Punto para el original. Visuales. Este es el punto más dividido. Si usamos las primeras 3 películas de cada cual, gana el reinicio de lejos. Pero si usamos las últimas 3, las cosas cambian drásticamente, ganando el original por lejos. Esto sucede porque mientras que el original iba mejorando sus imágenes, el reinicio fue empeorando. Así que punto para ambos. Tono narrativo. Hace un tiempo leí el comentario de alguien que decía que no encontraba cómo comparar estas dos versiones porque se sienten muy distintas una de otra. Y vaya que tiene razón. La razón de que se sienta así es por el tono que maneja cada una. El reinicio tiene un tono muy blanco y ligero, o sea, muy infantilizado. Casi nunca sientes tensión porque casi nunca se toman en serio lo que está pasando. Y cuando sí lo hacen tan mal que simplemente da igual. El original por su parte tiene un tono más oscuro y serio. Con eso no quiero decir que jamás había comedia, al contrario, abundaba en comedia. Pero sus películas entendían que tenían que ser serias cuando la situación requería que fueran serias, generando más tensión que cualquiera de las películas del reinicio. Aquí les dejo un ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? No necesitas saber mi nombre, pero yo sé el tuyo, Maxwell McGrath, y el tuyo, Max Steel X377. Sí, ese soy yo. Buena máscara, por cierto. No sabía que es Halloween. ¿La usas para todas las convenciones de cómics? Las legendarias bromas de Max Steel. Creo que tuvimos suficiente de eso para siempre. Tecnología antiimplantes, Max, diseñada para contrarrestar tu energía transfásica. ¿Por qué está haciendo esto, Jefferson? No puedo contactar a los agentes Berto y Kat. El satélite indica que el jet del equipo Steel cayó en el Amazonas. ¡No! ¡Activar accionador Biolink! ¡Acción Turbo! ¡Quieto! ¡Activar rayo térmico! Max. No. Indiscutiblemente este es un punto para el original. Presentación. La primera película de cada saga debe saber presentar el universo en el que se desarrollará el resto de las películas. Quien mejor lo haga, gana el siguiente punto. Peligro de Extinción hace un buen trabajo al presentar al equipo Steel, Entech, la doble identidad de Josh, sus poderes, Biocon, el creador de Elementors y Psycho, el cual, aunque muere aquí, sus máquinas seguirán apareciendo en las demás películas. La ira de Máquina también sabe presentar a Entech, Jim McGrath, la doble identidad de su hijo, aunque esa última no lo hace muy bien, sus poderes y, como no, al propio Máquina, el cual será mencionado en las siguientes dos películas. Casi me olvido de los Elementors y los Ultralinks. Ambos presentan muy bien los elementos que usarán a lo largo de su respectiva saga, y presentan la misma cantidad de cosas, por lo que declaro este apartado un empate cerrado, punto para cada quien. Final. La última película debe saber presentar un final digno y cerrar todos los elementos presentados a lo largo de su historia. Quien lo haya hecho mejor, gana. La Alianza Monstruosa dejó un final bastante cerrado,
El Destroyer se había vuelto bueno tras los acontecimientos de la Legión Tóxica, Elementor y Máquina vencidos por última vez. Toxon escurrió su poder permanentemente y Viacon y Psycho siguen muertos. En términos generales, la historia no dejó ninguna trama inconclusa, y aún así, no se sintió a la altura de las expectativas. Guerreros Turbo tuvo un final abiertísimo, pues a pesar de que Máquina, Morphos, Mortune y Terrorats estén muertos, los Elementors, Destroyer, Toxon, Dread y sobre todo el líder de Terrorats, Lord Nexus, no solo están vivos, sino que también están libres, por lo que la historia podía continuar. Y por supuesto que no se sintió a la altura, sobre todo porque esta historia se traicionó a sí misma al eliminar la energía turbo azul, los modos turbo, la vida civil de Maxwell y Entech. El original también se traicionó a sí mismo al eliminar la vida civil de George y al introducir a la señorita Mary Sue, sin embargo no cayó tan bajo. Punto para el original. Cronología. Al ambas historias contar con una cronología ya establecida, cada elemento establecido en la trama, por muy insignificante que parezca al principio, tiene que cobrar importancia conforme vaya avanzando la historia. Y es justamente eso lo que vamos a evaluar. Voy a ser claro, tanto una versión como la otra establecen un montón de cosas que después se olvidarán. Solo algunas cosas como el morfoso del original son tomadas en cuenta en futuro. Por lo que declaro esto un empate. Pero no le daré punto a nadie porque ninguno se lo merece. Coherencia. Ninguno es muy coherente que digamos, pero aún así considero que el original es más consistente. Y fíjense que el original tiene 2 películas más que el reinicio, y todas sus películas duran como 10 minutos más. Con todo y eso, tiene mucha más coherencia. Ya se imaginarán la cantidad de idioteces que se sacan las películas del reinicio por minuto. Punto para el original. Peleas. La mayoría de las peleas del reinicio se basan en que Maxwell se saca una nueva transformación, lanza algunos ataques y gana. La excepción a la regla está en cuando se cambia de color azul a verde. A partir de aquí meten peleas coreografiadas que no son muy buenas. Las peleas del original son mucho más interesantes. Tienen buenas coreografías, las cuales son una combinación de acrobacia, manejo de artes marciales, deportes extremos, buenos enfoques de cámara, improvisación e ingenio. Hago especial énfasis en ingenio porque es de esa forma que suelen culminar estas peleas. No acepto discusión. Punto para el original. Ya habiendo abarcado todo lo básico, profundicemos un poco más al comparar a todos los personajes principales, comenzando como no con los protagonistas. Josh contra Maxwell. En términos generales son más o menos lo mismo que sus tonos narrativos, pero para no ceder el punto al original por lo mismo le daré el punto al que sea más carismático, y como los dos se caracterizan por ser comediantes, compararé sus ocurrencias. Eso no es nada natural. Pero sí es elemental. ¡Los elementos! ¿Los elementos? Eso explica cómo el tsunami, pero no por qué el tsunami. Sí, ¿para qué hicieron esa ola? Fenómenos fundamentales. Como dice el dicho, eso es para que nosotros lo sepamos y ustedes lo averigüen. Solo con una purga tóxica, el planeta podrá ser puro otra vez. Solo cerrándote la boca te vas a callar, Toxon. ¡No! ¡Max Steel! ¿Cuál es el plan esta vez? ¿Golpearnos con tu aliento a caverna? ¿Azotarnos con tus flatulencias? Búrlense todo lo que quieran. ¡Ya he liberado mi gas! ¡Ay, eso es asqueroso! Lo sacaron de órbita. Y en una trayectoria de reingreso. Max, las cosas se van a calentar un poco. ¿Qué tan calientes? Yo diría que hirviendo. Hola, hijo. ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? Levantando pesas. ¿Cómo van tus vacaciones? Aburridas. Todo el tiempo permanezco sentado. Eso se llama relajarse, papá. ¡Hazlo! Hijo, yo no sé relajarme. ¿Podemos hablar después? Ya calenté un poco y... claro. Me conectaré más tarde. Yo seguiré aquí relajándome. Este no es un buen momento para que mis nanosondas estén con carga cero. ¿Destroyer? Pensé que ese tipo estaba montando un cometa. El Destroyer original lo está. Este debe ser un clon creado con el ADN de ese Destroyer. Si es un clon, quizá no recuerde cuánto te odia. ¡Steel! ¡Lo recuerda! ¡Te toqué! Está. Es oficial.
El peor aliento de todos. Punto. El original por sí da risa y tener carisma. Energía turbo. ¿Cuál energía turbo es mejor? La energía turbo del reinicio es una energía biológica proveniente de la especie del padre de Maxwell. Por lo que entiendo, la energía aumenta constantemente y es inestable, lo suficiente para causar una explosión si se sobrecarga. Dicha explosión es un peligro tanto para su portador como para todos a su alrededor. Ellos necesitan de un Ultralink como lo es Steel para regular esa energía y acceder a diferentes modos turbo, pero ni aun con un Ultralink pueden evitar causar una explosión al entrar en contacto con otra de su especie. Ni idea cómo se reproducían, pero tal parece que al usar una gran cantidad de energía turbo se desbloquea una energía turbo más poderosa que la anterior. Esta energía no puede ser regulada por un Ultralink por lo intensa que es. No genera ningún efecto desfavorable al entrar en contacto con otros portadores de dicha energía, y nunca llega al punto de explotar. La energía turbo del original era generada por una combinación del quinto isótopo de Elementium y los nanocargadores que tiene la sangre Josh. Conforme avanza la historia le van cambiando los generadores de energía y con ello las reglas de su funcionamiento, pasando de la energía transfásica a Adrenalink al 10 veces más fuerte. Pero algo que tienen en común esas tres es que su energía es constantemente monitoreada por el BioLink que tiene en el antebrazo. Josh deberá de procurar que jamás llegue a cero, dándole un toque de tensión a la historia. Por ser más fácil de entender, ser más coherente y original, punto para el original. Berto contra Steel. En un principio no tenían nada en común más allá de ser el principal apoyo del protagonista, pero cuando Maxwell pasó de azul a verde, Steel tomó un rol más táctico, digamos, convirtiéndose en un Berto 2.0. En esta fase Steel llegó a crear máquinas, curar maldiciones, encontrar puntos débiles en los enemigos y sus máquinas, etc. Todo esto resulta curioso porque antes de tomar ese rol no era más que una máquina con complejo de adolescente. En cambio Berto fue presentado desde un principio como un genio conocedor de diferentes ramas de la ciencia, por lo que tiene mucho más sentido que haga todo eso. Además, Steel le copió esta frase. Recuerda, más valor significa más poder. Mientras más turboenergía generes, más fuerte serás. Recuerda eso. Úsalo. Punto para Berto, es decir, el original. Berto. El Berto del reinicio tiene poco tiempo de pantalla, por lo que pasa desapercibido. Punto para el original, por tener presencia e importancia. Kat contra Tempestra. Las únicas mujeres de su respectivo equipo, y ambas quieren dar la impresión de ser chicas rudas, pero solo una lo es y la otra solo da pena. Tempestra tiene poderes gélidos y eléctricos. Lo lógico sería pensar que es ella la ruda, pero no. Ella solo es una niña llorona que se la pasa quejándose de que la llamen pequeña. Ni siquiera es útil dentro de su propio equipo. Kat, por el otro lado, es una mujer que se crió en las calles y aún así fue capaz de cabalgar una orca. Sí, una orca. Nada más eso le hace más impresionante que todas las hazañas de Tempestra. Pese a ser ruda, se lleva muy bien con sus compañeros de equipo, no los menosprecia, ni anda con cara de los voy a matar a todos. Además, ella sí es útil, pues recuerdo que al menos una vez le llegó a salvar la vida a Josh. No hacer de discusión. Punto para Kat, es decir, la original. Troy Winter contra la Fiera. Chicos rudos que fueron rivales de los protagonistas en los deportes y que después hicieron aliados de los mismos. Ambos llegaron a tener poderes de animales en algún punto de su respectiva historia. La Fiera parece tener retraso mental, tiene una voz tediosa de escuchar, es innecesario en su equipo y le tiene miedo a los tiburones. ¿No creen que haya tiburones por aquí, o sí? Cosa ridícula, considerando que ni estos personajes de serie tienen miedo a esa clase de cosas. ¡Viejo, mira! ¡Una orca! ¡Increíble! ¡Oye! ¡Se dirige hacia acá! ¡Increíble! Troy, cuando se hizo bueno, tenía una personalidad bastante más carismática y respetable. Y vaya que fue útil, ya que sin él, Josh no hubiera podido detener la tormenta tóxica. Punto para Troy Winter, es decir, el original. Cytro. El Cytro del reinicio fue creado por Berto para proteger a Tempestra. Curiosamente necesita la energía turbo de Maxwell para ser medianamente útil. Él no tiene una personalidad interesante, solo dice algunas cosas insípidas y ridículas. El original no necesitaba de la energía turbo de Josh, pues por sí solo ya estaba a la altura del 10 veces más fuerte. Y él sí tenía una personalidad tremendamente buena. Era una máquina en proceso de aprendizaje. Josh le iba enseñando cosas como el sarcasmo, las emociones humanas y la fama.
Un puntazo bien merecido para el original. Equipo Steel contra el equipo Turbo. Ya lo he dicho antes y lo volveré a decir. El equipo Turbo es muy necesario. Maxwell puede resolver cualquier situación que se le presente por sí solo. A eso le sumas que tienen poca o ninguna química entre ellos. El equipo Steel es más complementario. Cada uno cumple un rol fundamental y tienen buena química entre ellos. Punto para el equipo original. Jefferson. Como lo dije al principio del video, el Jefferson original era algo así como el Nick Fury de Entech. Ciertamente era un personaje muy importante. En cambio, el Jefferson del reinicio es un personaje terciario cuya única característica es comer. Punto para el original por ser un personaje principal y no uno de relleno. Jefferson contra Jim. Ambos juegan el rol del padre del protagonista, que al llegar a cierto punto de la historia dejan de aparecer. Pero ¿cuál padre fue mejor? Aunque no lo crean, Jim tenía el potencial de ser no solo más trascendente que Jefferson, sino también un mejor personaje en general. Tenía más carisma y experiencia que su hijo en combate, pero fue rebajado a ser un tipo cualquiera al que todo el mundo vence y secuestra para que el hijo lo rescate. ¡Qué desperdicio de potencial! Jefferson, si bien no tenía un potencial tan grande como el de Jim, fue mejor utilizado, además de tener una mejor relación con su hijo de la que tuvo Jim con Maxwell. Así que punto para Jefferson, es decir, el original. Ferro. El Ferro original era algo así como el Nick Fury blanco de Entech. No se llevaba particularmente bien con Josh, porque siempre le guardaba secretos sobre las misiones, Entech e incluso su vida personal. El Ferro del reinicio, pese a conservar el mismo cargo, no tiene la misma clase de discusiones con Maxwell. Y le pasa lo mismo que su Berto. Tiene poco tiempo en pantalla y llega a pasar desapercibido. No tanto como Berto, pero bueno. Punto para el original. Entech. La versión original era el eje que sostenía toda la historia. No sucedía nada sin que Entech se enterara o estuviera involucrado. Así de importante era. El Entech del reinicio, aunque igualmente tenía importancia, no era tanta como la original. Y la poca que tenía la fue perdiendo gradualmente hasta que simplemente desapareció a partir de Fusion Tech. Ya no se supo más nada de ellos. Punto para el original. Julia Rodríguez contra Cindy, las pretendientes de los protagonistas que terminaron siendo eliminadas por la trama. ¿Cuál pretendiente fue mejor? Julia Rodríguez no parecía una mujer enamorada de Josh, sino más bien una acosadora obsesionada. Esa relación no iba a ser para nada sana. En cambio, Cindy era una chica que asistía a la misma institución educativa que Maxwell, y su relación con él es bastante más natural y sana. De verdad se siente como una chica enamorada y no una obsesionada. Además, ella maneja armas de fuego, así que punto para Cindy, es decir, el reinicio. Eso sería todo con respecto a los buenos. Pasemos a los malos. Elementors. El Elementor original fue presentado como el villano principal de Josh, siendo alguien inteligente y sumamente peligroso, pudiendo causar inundaciones, terremotos, crear volcanes, tornados y un gran control sobre el metal. Y todo eso fue antes de que se fusionara con el planeta, porque cuando lo hace, puede moldearlo como le plazca, convirtiéndose en una amenaza a nivel global. Pero por desgracia, conforme fue avanzando la historia, lo hicieron más estúpido y débil, al punto en que ni pareciera el mismo personaje. Los poderosos elementos del reinicio sí se mantuvieron estables. Terminan como empiezan, siendo más débiles y estúpidos que el Elementor clásico en sus orígenes, pero a su vez más poderosos e inteligentes que el clásico en sus momentos finales. Punto para cada quien. Destroyer. El Destroyer original era un excelente combatiente cuerpo a cuerpo que podía absorber los poderes de todos los animales, personas y elementos que tenga cerca, sin la necesidad de tocarlos. También tenía una voz curiosa. Hoy Troy está muerto. ¡Destroyer vive! También tenía una enfermiza obsesión por conseguir más trozos morfosos para ser gigante e imparable. El Destroyer del reinicio no es nada de eso, solo se transforma en algunos animales predeterminados y ni metas tiene. Punto para el original. Todson. El Todson original era un villano que manipulaba al resto de los villanos para lograr sus propósitos, y cambiaba de color y de poder dependiendo de la toxina que absorbía. El del reinicio no es ni la mitad de poderoso, inteligente o carismático que el original. Aquí les dejo a ambos hablando con otros villanos. ¿Qué? ¿Crees que eres uno de los chicos buenos? ¿No entiendes cuánto poder tienes? ¿Cuánto potencial? Desde luego te tienen que encerrar. ¿Estás loco? Sí, eso dicen todos. Escucha, cuando salgamos de aquí,
Podría necesitar a alguien con tus habilidades. ¿Habilidades? ¿Para qué? Bueno, eso suponiendo que yo quisiera involucrarme con un loco enmascarado cabeza de grasa como tú. Puedes llamarme Toxon. Estoy pensando en formar un grupo de amigos. Tú, yo, Elementor. Sería toda una fiesta. Yo traeré el plato principal. Los venenos más tóxicos jamás vistos. Radiación nuclear, ácidos, enfermedades. Acabaríamos con este lugar. ¿Este lugar? ¿En Tech? No este lugar. Piensa en grande. Sería algo épico. Los tres trabajando juntos. Tendríamos poder para crear una tormenta tóxica que domine la Tierra. Algo imparable. Envenenar la Tierra, el mar, el aire. Destruir la vida sobre la Tierra. ¿Qué dices? Suena tentador. ¡Devuélvemelo! ¡Te lo ordeno! Vaya manada de lobos bajo un mando. ¡Toxon! ¡No te metas en esto! ¡No es de tu incumbencia! Te equivocas. El profesor Mortum me pidió que me asegurara que no tuvieran ideas sobre quedarse con Nectec ustedes mismos. Pero si el profesor cree que solo se la voy a entregar, es un tonto más grande que estos perdedores. Carguen con Nectec al camión junto con el resto de Entec. Punto para el original. Máquino, se lo resumo. Casi todo en el original está bien y en el reinicio todo es un desastre. Punto para el original. Hunter contra Drake, hombres de negocio que visten prácticamente igual y fueron los responsables de la creación de su respectivo destroyer. Pese a sus similitudes, Drake gana esto de lejos. Yo considero que Drake es el mejor villano del reinicio, pues es muy carismático y no hay manera de que pierda ante Hunter, un villano tan intrascendente que prácticamente nadie lo recuerda. Punto para el reinicio. El Doctor contra Terrorats, científicos malvados que le robaron cierto material a los protagonistas con la finalidad de convertirse en el ser más poderoso del mundo. Pero solo uno lo logró y ese uno es un villano demasiado cliché para mi gusto. Así que le doy el punto al Doctor, es decir, el original. Psycho contra Mortum, científico malvado que planeaba conquistar el mundo a través de máquinas. Mortum se me hizo un villano ridículo, tanto en poderes como en personalidad. Psycho no me pareció tan malo, así que le doy el punto a él, es decir, al original. Biocon contra Morphos, villanos manipulados y eliminados por los mismos. Biocon es un personaje mayormente irrelevante, mientras que Morphos no lo es. Además, es más carismático. Punto para el reinicio. Destroyer contra Morphos, villanos que absorben poderes de otros. Morphos es prácticamente una copia de Destroyer original. Hasta su nombre proviene de Morphoso del Destroyer. Punto para Destroyer por ser el original. Y hasta aquí llegamos con las comparaciones. Como pueden ver, el original tiene una ventaja abrumadora con respecto a su contraparte del reinicio. Pasemos a mi top de peor a mejor película de toda la franquicia de Max Steel. Puesto número 16, La ira de Máquino. Puesto número 15, Equipo Turbo. Puesto número 14, Turbo Cargado. Puesto número 13, Guerreros Turbo. Puesto número 12, Fusión Tech. Puesto número 11, Peligro de extinción. Puesto número 10, El oscuro enemigo. Puesto número 9, La alianza monstruosa. Puesto número 8, Cuenta regresiva. Puesto número 7, Morphos al límite. Puesto número 6, La amenaza mutante. Puesto número 5, El dominio de los elementos. Puesto número 4, El amanecer de Morphos. Puesto número 3, La legión tóxica. Puesto número 2, Biocrisis. Puesto número 1, La venganza de Máquino. Resulta curioso que la peor y la mejor película sean antagonizadas por Máquino. Me gustaría concluir este video con la conclusión del día. Hice todo este video, que de seguro debe durar alrededor de 1 hora, argumentando punto por punto por qué el original es mejor, cuando bien pudiera haberle puesto esta escena en que la propia Mattel afirma indirectamente lo mismo. ¡Activa Turbo! ¡Fuerza! ¡Ya no tienes ese modo! ¡Está bien! ¡Aplastaré a Max! Aún estás peleando como el Max azul. Tienes que pensar como el Max verde ahora. Max Verde es fuerte, Max Verde es rápido, Max Verde da buenos golpes. Muchas personas quieren que el Max Steel clásico regrese,
pero yo creo que está bien tal y donde está, bien muerto. La alianza monstruosa es el claro ejemplo de que la historia iba en decadencia, y de haber continuado seguro hubiera sido tan mala como el reinicio, sino que peor, manchando así la imagen del personaje. Y les recuerdo que estas dos películas fueron un intento de traer regreso al mástil original, y fueron un tremendo desastre. Eso demuestra que el mástil original tenía un nivel de calidad demasiado alto para los estándares de Mattel, y simplemente ya no pueden replicar esa magia. Propuesta. Y bueno, ese ha sido todo el video. Si les gustó el video, déjenme decirles que mi siguiente video será más o menos igual, pero hablando de las películas de Dragon Ball de Broly, el original contra el canon. Si les interesa, les sugiero que se suscriban, den like y comenten. Sin nada más que decir, me despido.